Bienvenido. Pedir un préstamo puede ser estresante, ya que estarás incurriendo en un costo mensual que vas a tener que pagar por un tiempo. Por eso, es importante que antes de firmar el contrato de un préstamo entiendas cómo funciona, cuáles serán tus obligaciones y cuáles son los términos claves que debes entender. Lo primero y lo más importante que debes saber es cuánto puedes pagar mensualmente, es decir, cuál es el monto de pago mensual máximo que tus ingresos permiten, para estar seguro de que el préstamo será un cargo que puedes manejar. En segundo lugar, tienes que saber si calificas para un préstamo. Esto va a requerir que chequees tu reporte de crédito y tu puntaje de crédito con las agencias crediticias principales, que son Equifax, TransUnion y Experian. Si ves que tu puntaje de crédito es muy bajo, debes analizar el reporte de crédito a detalle, para asegurarte que no haya errores o cosas que puedes arreglar. En ese caso, debes hablar con la agencia de crédito para que corrijan toda la información que está incorrecta o anticuada, como podrían ser reportes donde figura información que tenga más de 7 años. El puntaje de crédito es de suma importancia, puesto que no solamente va a determinar si calificas para un préstamo, sino también cuál será la tasa de interés que vas a tener que pagar. Cuanto más alto sea tu puntaje de crédito, más baja será tu tasa de interés, que quiere decir que el préstamo te costará menos. Como tercer punto, debes conocer la tasa de interés que te estará cobrando el banco, ya determinará el costo de tu préstamo. También debes saber si tu tasa de interés será variable o fija. En caso de ser variable, eso quiere decir que va a fluctuar a través del tiempo, lo que hace más difícil determinar cuánto es lo que tendrás que pagar mensualmente. Si es una tasa fija, entonces vas a saber cuánto tienes que pagar mensualmente a través del ciclo de vida del préstamo. Al momento de revisar las tasas, debes chequear si la tasa es ajustable. Hay veces que una tarjeta de crédito u otro tipo de préstamo ofrece una tasa de interés bien baja como un beneficio introductorio, y a lo largo del tiempo la tasa sube a un porcentaje distinto. Un ejemplo de esto son las tarjetas de crédito, donde te ofrecen una tasa de interés de 0% inicial, pero después de un año sube a 18%. Los bancos ofrecen diferentes tasas de interés distintas. Por lo general, un banco grande puede que tenga mejores términos comparado con un banco pequeño, o si es una unión de crédito, que ofrece mejor tasa de interés comparado con los bancos. Te recomendamos que hables con varios bancos, por lo menos para ver quién ofrece las mejores condiciones y puedas así tomar la mejor decisión. En cuarto lugar, debes saber el término en tiempo de tu préstamo. Los préstamos pueden tener plazos fijos, como hipotecas, que son fijos por 10, 15 o 30 años, o plazos sin fin, como tarjetas de crédito. Un término más largo va a resultar en pagos mensuales más bajos comparado con un término corto, pero también quiere decir que vas a pagar más en interés en total, porque estás pagando por más tiempo. También debes saber cuál va a ser tu pago mensual. Esto debe incluir todos los costos aplicables, incluyendo si hay algún impuesto que van a agregar al préstamo, cargo financiero o un cargo para originar el préstamo. Dentro del pago mensual, el banco te debe explicar qué parte de tu pago se aplica a la deuda principal y cuánto se aplica al interés. Para préstamos de tiempo fijo, el banco te debe entregar una tabla de amortización que te explica cómo es que los pagos van a cubrir el principal o monto prestado e interés durante la vida del préstamo. En lo que refiere a préstamos de tiempo fijo, debes saber si hay alguna penalidad en caso de que quieras pagar el préstamo entero temprano. En inglés, esto se llama un prepayment penalty y es muy frecuente con hipotecas. El quinto punto que debes validar es si el préstamo va a ser garantizado. Préstamos de auto, casa y otros activos van a estar colateralizados con el bien que vas a adquirir con el préstamo y teniendo el banco la potestad de recuperar su dinero utilizando el activo ante falta de pago. Otros préstamos, como los préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito, son sin garantía. Algo importante a tener en mente es que los préstamos con colateral o garantía normalmente cobran una tasa de interés más baja comparado con préstamos sin garantía. Finalmente, debes saber cuáles son las penalidades y multas que el banco te va a cobrar en caso de que hagas un pago tarde, o si no puedes cumplir con el préstamo.
Ciertos préstamos cobran una multa si pagas tarde. Esto puede ser un monto fijo o puede ser un porcentaje del pago que no hiciste. Otros préstamos suben la tasa de interés si no pagas a tiempo. Es el caso de la mayoría de las tarjetas de crédito.